La tormenta de arena llegó como un presagio. Había algo antinatural en la forma en que el viento aullaba aquella noche, como si las almas de los muertos reclamaran justicia desde las profundidades del desierto. La luna llena colgaba sobre el rancho Mendoza como un ojo divino observándolo todo, inmutable ante el sufrimiento humano. Desde la torre más alta de la hacienda, oculta tras cortinas de encaje raído y ventanas que no se abrían desde hacía años, Xochiquetzal observaba. Todos la llamaban Nieve, porque su nombre verdadero les quemaba la lengua como un pecado no confesado, porque recordaba lo que el rancho prefería olvidar. Llevaba el rostro cubierto con un velo blanco, como siempre. Doña Remedios le había enseñado desde niña que su piel era una maldición, que su cabello blanco como la nieve eterna de las montañas lejanas era una marca del diablo. Los Apache te abandonaron por monstruosa, le decía la matriarca. Y los nuestros te quemarían si supieran lo que eres. Permanece escondida, niña, es por tu propio bien. Pero esa noche, algo en Nieve despertó. Si quieres más historias como esta, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Lo vio entre las ráfagas de arena, un bulto oscuro arrastrándose penosamente hacia las puertas del rancho. Un hombre, herido, dejando un rastro de sangre que la arena devoraba con avidez. Nieve sintió un tirón en el pecho, algo que no había sentido en sus 23 años de existencia fantasmal. Era como si una voz antigua le susurrara en una lengua que había olvidado. Sálvalo. Sin pensarlo, sin calcular las consecuencias, bajó corriendo por las escaleras de piedra que no había descendido en meses. Sus pies descalzos conocían cada escalón, cada grieta. Era un fantasma en su propia casa, invisible pero omnipresente. Cruzó el patio principal cuando todos dormían, cuando solo los perros montaban guardia. Los animales la olisquearon y, extrañamente, no ladraron. Nunca lo hacían con ella, como si reconocieran algo en su sangre. El hombre estaba inconsciente cuando lo alcanzó. Grande, vestido con ropas que alguna vez fueron elegantes, pero ahora estaban destrozadas y manchadas de sangre seca y fresca. Tenía el rostro cubierto de polvo y una herida profunda en el costado que manaba vida con cada respiración trabajosa. Nieve lo arrastró con una fuerza que no sabía que poseía. No hacia la casa principal, nunca se atrevería, sino hacia el viejo granero abandonado, donde nadie iba porque decían que estaba embrujado. Era perfecto. Lo tendió sobre un montón de paja limpia y sus manos, esas manos que doña Remedios llamaba garras de demonio por su palidez, comenzaron a trabajar. Rasgó su camisa, limpió la herida, y entonces sucedió algo extraordinario. Sus dedos se movieron por instinto, buscando hierbas que colgaban del techo del granero, plantas que ella misma había recolectado en secreto durante años sin saber por qué. Preparó un emplasto, cantó palabras en una lengua que no recordaba haber aprendido. Sus manos sanaban, sabían sanar. El hombre despertó de golpe, con un grito ahogado. Sus ojos, oscuros como la obsidiana, profundos como pozos antiguos, se clavaron en ella, en su rostro velado, en sus manos pálidas como huesos. «Eres un ángel», susurró con voz ronca, delirante por la fiebre. «¿O un demonio?» Nieve no respondió. No sabía qué era. Nunca lo había sabido. Pero entonces, mientras ella intentaba retroceder, él agarró su muñeca con una fuerza sorprendente para alguien tan herido. La miró fijamente, atravesando el velo con aquellos ojos que parecían ver demasiado, y susurró un nombre que nadie había pronunciado en su presencia desde que era una niña. Xochiquetzal. El mundo de Nieve se detuvo. ¿Cómo podía este forastero, este hombre que llegó arrastrándose desde la muerte misma, conocer su nombre verdadero? ¿El nombre que su madre le dio antes de morir? Durante 3 noches, Nieve visitó al forastero en secreto. Iba cuando la luna estaba en lo más alto, cuando incluso los búhos enmudecían
y el mundo parecía contener la respiración. Llevaba agua fresca del pozo, vendajes limpios y aquellas hierbas que sus manos sabían mezclar aunque su mente no recordara haberlo aprendido. El hombre mejoró rápidamente, demasiado rápido, pensó Nieve, como si su cuerpo conociera el camino de regreso de la muerte y lo hubiera transitado antes. En la segunda noche, él habló. «Me llamo Tomás Eduardo de Solís», dijo, incorporándose con dificultad. «Soy de Sevilla». O lo era. Ya no sé lo que soy. Su voz tenía un acento refinado que Nieve solo había escuchado en Padre Anselmo cuando leía latín durante las misas dominicales. Era un acento que hablaba de palacios y universidades, de un mundo que ella solo conocía por los libros prohibidos que robaba de la biblioteca de Doña Remedios. «¿Por qué estás aquí?», preguntó Nieve, manteniendo la distancia. Siempre mantenía la distancia. Tomás rió amargamente y el sonido fue como cristal rompiéndose. «Soy un hombre muerto que cometió el error de seguir respirando. En Sevilla me acusan de asesinar a un general, un hombre poderoso, corrupto, que traficaba con armas y vendía su honor al mejor postor». Sus ojos se oscurecieron. «Descubrí sus crímenes. Iba a denunciarlo, pero él fue más rápido. Me tendió una trampa y cuando lo encontraron muerto en su despacho, mi espada estaba clavada en su espalda». «¿Lo mataste?». La voz de Nieve no temblaba. Había visto demasiada crueldad en el rancho, demasiados trabajadores golpeados, demasiados secretos enterrados en la tierra seca. «No, pero nadie me creyó. Así que huí. Crucé el océano. Llegué a México buscando, no sé, redención, olvido». La miró directamente. «Pero creo que lo que vine a buscar eres tú». Esas palabras cayeron entre ellos como piedras en un estanque, generando ondas que Nieve no sabía cómo interpretar. En la tercera noche, todo cambió. Doña Remedios descubrió la presencia del forastero. Uno de los peones lo había visto cuando Nieve le llevaba agua, y el rumor llegó a la matriarca como siempre llegaban los rumores, rápido y venenoso. La confrontación fue brutal. «Trajo a un hombre a mi rancho, un desconocido, un criminal probablemente». La voz de Doña Remedios retumbaba en el gran salón como truenos. Llevaba su vestido negro de siempre, su rosario apretado en la mano como un arma. «Te ordené permanecer en tu torre, alejada de todos, y me desobedeces por un vagabundo». Nieve estaba de pie frente a ella, con el velo cubriendo su rostro, pero con la columna más recta de lo que había estado en años. «Estaba muriendo. Que se muera entonces. No es asunto tuyo, no es asunto nuestro. Es asunto de cualquiera que tenga corazón». El silencio que siguió fue ensordecedor. Ninguno de los sirvientes que presenciaban la escena había escuchado nunca a Nieve alzar la voz. Era como ver a un fantasma materializarse, como ver a la luna decidir descender a la tierra. Doña Remedios palideció. Su mano tembló sobre el rosario. «¿Me estás desafiando? ¿A mí? Después de todo lo que hice por ti, después de salvarte de los salvajes, de darte un techo, de protegerte de un mundo que te odiaría». Nieve dio un paso adelante. Solo uno, pero fue suficiente. «Si él se va», dijo con voz clara, tranquila, terrible en su calma, «yo también me voy». Las palabras flotaron en el aire como una sentencia de muerte. Todos sabían que Doña Remedios nunca permitiría que Nieve abandonara el rancho. No por amor, por algo mucho más oscuro que ninguno de ellos comprendía completamente. La matriarca apretó los labios hasta convertirlos en una línea blanca. «Está bien, puede quedarse, como trabajador, hasta que sane completamente. Después se va. Y tú», señaló a Nieve con un dedo tembloroso, «vuelves a tu torre y no bajas sin mi permiso». «¿Entendido?». Nieve asintió. Era una victoria pequeña, pero era una victoria.
Esa misma noche, Tomás fue instalado en los cuartos de los peones. Nieve volvió a su torre, pero algo había cambiado irrevocablemente. Había probado la desobediencia y sabía a libertad. Cuando la luna alcanzó su cenit, escuchó un sonido bajo su ventana. Pasos. Miró hacia abajo y vio a Tomás, de pie en el patio, mirando hacia su torre. Se habían movido piezas en un tablero que ninguno de los dos sabía que estaban jugando. Y entonces, como una aparición surgida de las sombras, llegó Padre Anselmo a caballo. El viejo jesuita desmontó con dificultad y sus ojos encontraron a Tomás. La expresión que cruzó el rostro del sacerdote fue inconfundible: reconocimiento, terror y algo que parecía una vieja culpa resurgiendo desde el pasado. Se conocían, y ese secreto, Nieve lo supo instintivamente, cambiaría todo. El sol del mediodía era implacable, pero Tomás trabajaba sin quejarse. Había pasado una semana desde su llegada al rancho Mendoza y había demostrado ser un trabajador incansable. Reparaba cercas, alimentaba al ganado, cargaba sacos de grano que habrían quebrado la espalda de hombres más jóvenes. Los otros peones lo observaban con desconfianza al principio, pero gradualmente su respeto se ganó en silencio. Nieve lo observaba desde su ventana, siempre desde su ventana. Había vuelto a su prisión en la torre, pero ahora las paredes parecían más estrechas, el aire más denso. Había probado algo parecido a la vida, y el regreso a la muerte en vida era insoportable. Una tarde, mientras doña Remedios visitaba al pueblo para sus asuntos comerciales y los sirvientes descansaban durante la siesta, Tomás hizo algo que cambiaría el curso de todo. Entró a la casa principal. No debía estar allí. Los trabajadores tenían prohibido cruzar ese umbral. Pero Tomás había visto algo durante sus trabajos en el patio, algo que lo había estado persiguiendo como un fantasma. Una ventana en la planta baja, entreabierta, con cortinas que se movían, revelando brevemente un interior oscuro y olvidado. Entró. La habitación era un mausoleo. Muebles cubiertos con sábanas blancas, polvo acumulándose en capas como el tiempo mismo solidificado. Pero en la pared del fondo, sin cubrir, colgaba un retrato. Tomás se acercó como hipnotizado. Era el rostro de una mujer extraordinaria, piel bronceada por el sol, pómulos altos y definidos, ojos negros que parecían contener toda la sabiduría y el dolor del universo. Llevaba atuendo apache, cuero trabajado con cuentas, plumas en el cabello, pero lo que lo dejó sin aliento fue su cabello, blanco como la nieve, blanco como la luna, blanco como la muerte y la pureza combinadas. Era idéntica a Nieve. No, no era idéntica. Era su origen, su fuente, su explicación. No deberías estar aquí. La voz de doña Remedios sonó como una guillotina cayendo. Tomás se giró y la encontró en el umbral con su vestido negro y su expresión de granito. Pero Tomás no era un peón asustadizo. Era un noble caído, un hombre que había mirado a la muerte a los ojos y sobrevivido. ¿Quién es ella? Doña Remedios cerró la puerta tras de sí. Cuando habló, su voz estaba cargada de un peso que parecía arrastrar desde hacía décadas. Se llamaba Citlali, estrella, en lengua náhuatl. Era apache, una curandera, una mujer de poder en su tribu. Hizo una pausa, sus dedos acariciando el rosario. Era la madre de Nieve. ¿Qué le pasó? Murió en una masacre. Hace 23 años. Los militares atacaron su aldea. Yo tomé a la niña. La salvé. Había algo falso en la forma en que pronunció esa última palabra. Salvé. Como si fuera una mentira que había repetido tantas veces que casi se había convertido en verdad. ¿Por qué la esconde?, preguntó Tomás. ¿Por qué la trata como si fuera una maldición? Los ojos de doña Remedios se encendieron. Porque es una maldición, porque el pueblo la teme, porque su sangre apache y su aspecto maldito la convierten en un blanco.
La escondo porque si no lo hiciera, la quemarían como a una bruja. La escondo porque es lo que su madre me habría querido que hiciera. ¿Estás segura de eso? La voz de Tomás era suave, pero cortante como un bisturí. O la esconde porque le recuerda algo que preferiría olvidar. La cachetada que doña Remedios le propinó resonó en la habitación silenciosa. Fuera, ahora, y si alguna vez vuelves a entrar aquí, te haré azotar y expulsar del rancho. Pero mientras Tomás salía, escuchó algo, un sonido suave, casi imperceptible, sollozos. Miró hacia arriba y vio una sombra blanca en la ventana de la torre. Nieve había escuchado todo. Esa noche, Tomás encontró la manera de subir a la torre. Usó el viejo enrejado de hierro que trepaba por la pared posterior, cubierto de enredaderas secas. Cada paso era un riesgo. Una caída desde esa altura sería fatal, pero algo lo impulsaba, algo más fuerte que el miedo o la razón. Cuando llegó a la ventana, la encontró abierta. Nieve estaba sentada en el alféizar, de espaldas a él, mirando la luna. No llevaba el velo. Su cabello blanco caía en cascada por su espalda como un río de plata líquida. «Sabía que vendrías», dijo sin volverse. Tomás trepó al interior de la habitación. Era espartana, casi monástica, una cama estrecha, una mesa con libros, un crucifijo en la pared, una celda más que un dormitorio. «¿Por qué me escondes como si fuera un monstruo?». La voz de Nieve temblaba, pero no de miedo, de rabia contenida durante años. «¿Por qué me has mantenido aquí, respirando pero no viviendo, existiendo pero no siendo? Nieve, no me llames así». Se giró bruscamente, y por primera vez Tomás vio su rostro completo. Era hermoso, devastadoramente hermoso. Piel pálida como el alabastro, ojos de un gris tan claro que parecían transparentes, labios del color de las rosas silvestres. Tenía cicatrices pequeñas, marcas de infancia, pero nada que justificara el horror con el que la trataban. «Xochiquetzal», dijo Tomás suavemente. «Flor preciosa, ese es tu verdadero nombre». Ella rió, pero fue un sonido roto. Un nombre que nadie pronuncia. Un nombre de una niña que murió hace mucho tiempo, si es que alguna vez existió. Tomás dio un paso hacia ella, despacio, como se acerca uno a un animal herido. «Existió, existe, estás aquí, estás viva, y no eres un monstruo. Entonces, ¿qué soy? Eres extraordinaria». Las lágrimas corrieron por el rostro de Nieve como ríos por alabastro. Tomás se quitó el saco y lo puso sobre sus hombros, un gesto de ternura que la tomó completamente desprevenida. Y entonces, con una voz suave pero clara, comenzó a recitar: «Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis». «Sor Juana Inés de la Cruz», susurró Nieve, reconociendo los versos. «La leíste». No era una pregunta. «Leo todo lo que puedo robar de la biblioteca. Los libros son mis únicas ventanas al mundo». Tomás sonrió, y fue la primera sonrisa genuina que Nieve había visto en su rostro. «Entonces, eres más libre que muchos que caminan por ahí, porque tienes todo un universo aquí». Tocó su frente, y aquí tocó brevemente su corazón. Ese contacto, fugaz como fue, quemó. Nieve retrocedió, asustada no de él, sino de lo que sentía. «Debes irte. Si doña Remedios te encuentra aquí». «Al diablo con doña Remedios». Las palabras cayeron entre ellos como una blasfemia sagrada. Nieve rió, una risa real, liberadora, por primera vez en años. Pero entonces el sonido de cascos de caballos llenó el patio. Tomás corrió a la ventana y miró hacia abajo. Un carruaje elegante había llegado, con el escudo de armas de Solís grabado en oro en la puerta. Su sangre se congeló. «No, ¿qué pasa?». Nieve se acercó. Del carruaje descendió una mujer de belleza deslumbrante, cabello negro como la noche, piel de porcelana, vestido de viaje lujoso. Se movía con la gracia letal de una serpiente.
Lucinda, susurró Tomás, y el nombre sonó como una maldición. Mi prima, mi prometida, vino a buscarme. El mundo de nieve, que había comenzado a abrirse como una flor, se marchitó instantáneamente. Prometida. Desde su torre, observó cómo la hermosa mujer entraba a la casa principal, cómo doña Remedios la recibía con reverencias, cómo los sirvientes corrían para acomodarla, y supo, con una certeza que le dolió hasta los huesos, que su breve momento de conexión había terminado antes de comenzar. Tomás seguía en su habitación, paralizado, mirando hacia abajo con una expresión de horror. «Tienes que irte», dijo Nieve con voz vacía. «Xochiquetzal, vete». Era una orden, un ruego, una despedida. Tomás vaciló, pero finalmente obedeció. Bajó por el enrejado desapareciendo en las sombras. Nieve se quedó sola en su torre, observando la luna, sintiendo que cada rayo de luz plateada era una cuchilla cortando su corazón apenas despertado. Y abajo, en el patio, Lucinda de Solís sonreía. Había llegado la serpiente al jardín, y el paraíso, frágil como era, estaba a punto de arder. La llegada de Lucinda de Solís transformó el Rancho Mendoza en un escenario de teatro, donde todos representaban papeles que no habían elegido. Ella era la encarnación de todo lo que Nieve nunca podría ser: refinada, hermosa según los cánones del mundo, segura de su lugar en el orden social. Vestía sedas importadas de París, llevaba joyas que brillaban bajo el sol mexicano como promesas de un mundo inalcanzable, y hablaba con el acento aristocrático de quien nunca había tenido que esconderse de nada. Doña Remedios la recibió como si fuera la Virgen María descendida del cielo. Preparó la mejor habitación de huéspedes, sacrificó el becerro más gordo, organizó una cena de bienvenida con los pocos aristócratas locales que quedaban en aquella tierra de polvo y olvido. Nieve observaba todo desde su ventana, como siempre, como un fantasma, mirando la vida desde el otro lado de un cristal que nunca podría atravesar. Durante la cena, Lucinda contó su historia con voz melodiosa que cautivó a todos los presentes. Había cruzado el océano, había viajado durante meses, había soportado peligros inimaginables, todo por amor. Todo para rescatar a su prometido, a su pobre Tomás, que había huido de España presa del pánico tras un terrible malentendido. «Tengo documentos», dijo, desplegando pergaminos con sellos oficiales, «testigos que confirman que Tomás no pudo haber cometido el crimen. El verdadero asesino fue capturado. Tomás es libre de regresar a Sevilla, libre de reclamar su título, su fortuna, su vida». Los presentes aplaudieron. Era una historia de amor digna de las novelas románticas que circulaban entre las damas de sociedad. Solo Tomás permanecía en silencio, sentado al final de la mesa, con el rostro pétreo como una máscara de mármol. Después de la cena, Lucinda lo acorraló en el patio, bajo las bugambilias que derramaban pétalos rojos como sangre sobre las piedras. «¿No vas a decir nada?», preguntó ella, y por primera vez su voz perfecta mostró una grieta. «¿Nada de agradecimiento? ¿Nada de alegría por volver a verme?» «No te pedí que vinieras», respondió Tomás con voz cansada. «Soy tu prometida. Eres la mujer que mi familia eligió para mí. Nunca hubo amor entre nosotros, Lucinda. Solo acuerdos comerciales, alianzas familiares, conveniencia». Los ojos de Lucinda se estrecharon peligrosamente. «¿Y qué hay aquí que sea mejor? ¿Este rancho miserable, estos peones ignorantes? ¿O acaso...?» Su voz se volvió venenosa. «¿Es la criatura albina que vi escabulléndose por las sombras?» Tomás se tensó como un animal listo para atacar. «No hables de ella». «Ah», Lucinda rió, pero fue un sonido sin alegría. «Así que es eso. El noble Tomás de Solís, enamorado de una salvaje deforme. ¡Qué caída tan poética!». La bofetada que Tomás le propinó resonó en la noche como un disparo. Lucinda se tocó la mejilla y cuando apartó la mano,
Sus ojos brillaban no con lágrimas, sino con algo mucho más peligroso. Cálculo. «Me las pagarás», susurró. «Todos me las pagarán». Desde su ventana, Nieve había presenciado todo, y sintió algo terrible despertar en su pecho. Esperanza, la esperanza más dolorosa de todas, la esperanza de ser elegida. Pero Lucinda no había llegado hasta allí para ser derrotada tan fácilmente. Al día siguiente, la serpiente comenzó a tejer su red. Primero fue con los trabajadores. Se acercaba a ellos con sonrisas dulces, con monedas de plata que hacían tintinear en sus manos como promesas, y susurraba preguntas. «¿La criatura blanca siempre ha estado aquí? ¿Es verdad que es apache? ¿No tienen miedo de lo que podría hacerles? He escuchado historias terribles de lo que los salvajes hacen a la gente civilizada». Las semillas de la duda, una vez plantadas, crecían con voracidad en tierra fértil de ignorancia y miedo. Después fue con doña Remedios, y aquí Lucinda encontró una aliada inesperada. «Su rancho tiene mala reputación», le dijo una tarde mientras tomaban té en el salón principal. «La gente en el pueblo habla. Dicen que guarda a una bruja en su casa, que protege a algo impuro». Doña Remedios palideció. «¿La protejo porque es mi deber cristiano, o la protege porque tiene algo que ocultar?» Los ojos de Lucinda eran afilados como dagas. «Ayúdeme a recuperar a Tomás, ayúdeme a sacar a esa muchacha de su cabeza y yo me aseguraré de que su reputación quede intacta. Más aún, usaré la fortuna de mi familia para invertir en su rancho. Lo convertiremos en el más próspero del norte». Era una oferta imposible de rechazar. Doña Remedios, que había visto su fortuna menguar año tras año, que había visto su poder disminuir mientras envejecía sin herederos, extendió su mano. «¿Qué necesita que haga?» «Solo una cosa simple. Mantenga a la albina encerrada, completamente aislada. Ni una visita, ni una salida. Y déjeme el resto a mí». Esa misma noche, Nieve escuchó cómo ponían candados nuevos en su puerta. Candados gruesos, pesados, que no podría forzar ni con toda su fuerza. Estaba prisionera, no como siempre lo había estado, en una jaula invisible hecha de vergüenza y miedo, sino en una jaula real, con barrotes reales. Gritó. Por primera vez en su vida, gritó hasta que su garganta se desgarró. Nadie vino. Los días pasaron como una tortura. Nieve no tenía forma de saber qué sucedía abajo. No sabía que Tomás buscaba desesperadamente la manera de llegar hasta ella. No sabía que Lucinda había comenzado a esparcir rumores más oscuros en el pueblo, que la albina había embrujado a Tomás, que usaba magia negra apache, que había sido vista realizando rituales paganos bajo la luna. No sabía que los trabajadores del rancho habían comenzado a desaparecer. Primero fue el viejo Esteban, que apareció muerto en su catre, con el rostro contraído en una expresión de terror. Después fue la joven Marisol, encontrada ahogada en el pozo a pesar de que sabía nadar perfectamente. Luego el pequeño Pedro, que amaneció con fiebre altísima hablando de la mujer blanca que venía en sus sueños. El pueblo comenzó a murmurar, y los murmullos se convirtieron en acusaciones, y las acusaciones buscaban un blanco. «Es la albina», decían. «Es una bruja, está matando a la gente desde su torre. Hay que quemarla antes de que nos mate a todos». Lucinda sonreía. Su plan funcionaba a la perfección. Pero había algo que no había calculado, alguien que observaba desde las sombras con ojos muy antiguos y muy sabios. Padre Anselmo, el viejo jesuita, había permanecido en silencio durante semanas, observando, evaluando, pero finalmente, una noche oscura sin luna, subió las escaleras hasta la torre de nieve usando una llave que nadie sabía que poseía. Cuando entró a Nieve acurrucada en una esquina, demacrada, con el cabello enmarañado, los labios agrietados por la sed. Le habían estado dando agua y comida mínimas, lo suficiente para mantenerla viva, pero no para mantenerla fuerte. «Niña»,
susurró el sacerdote arrodillándose ante ella. Perdóname, he sido un cobarde durante demasiado tiempo. Nieve lo miró con ojos vidriosos. Padre, ¿qué está pasando? Algo terrible, algo que debía haber detenido hace 23 años. Sacó una cantimplora y la ayudó a beber. Después, con manos temblorosas, sacó algo de su sotana. Un diario viejo, con páginas amarillentas por el tiempo. Este es mi confesión, dijo. Mi testimonio de lo que realmente sucedió cuando murió tu madre. Y entonces, con voz quebrada, le contó la verdad que había permanecido enterrada durante más de 2 décadas. 23 años atrás, Padre Anselmo era un joven misionero lleno de celo religioso. Había llegado al norte de México con la misión de civilizar a los apache, de convertirlos al cristianismo, de salvar sus almas paganas. Conoció a Citlali en su aldea. Ella era la curandera, la vidente, la mujer sabia, y era extraordinaria. Su cabello blanco la marcaba como especial, como elegida por los espíritus. Entre su gente era venerada, era poder, era magia. Citlali se había enamorado de un joven soldado español que patrullaba la frontera, un hombre llamado Tomás de Solís. «No el Tomás que conoces», aclaró el padre rápidamente. «Su padre, tu padre, niña». El mundo de Nieve se detuvo. ¿Qué? Tomás de Solís padre se enamoró de Citlali. Se veían en secreto. Él aprendió su lengua, ella aprendió la de él. Fue un amor imposible, prohibido por todos los lados, pero fue real, y de ese amor naciste tú. Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Nieve. Cuando Citlali quedó embarazada, todo se complicó. Los apache no aceptarían a un niño mestizo. Los españoles jamás permitirían que un soldado se casara con una salvaje. Estaban atrapados. ¿Y qué pasó? La voz del padre se quebró completamente. Doña Remedios. Ella también amaba a Tomás. Lo había amado desde que eran jóvenes. Cuando descubrió su affair con Citlali, enloqueció de celos. Fue ella quien denunció la ubicación de la aldea apache a los militares. Fue ella quien causó la masacre. El horror de la revelación cayó sobre Nieve como una avalancha. Tomás padre intentó detenerlo. Cabalgó como un loco para advertir a la aldea, pero llegó tarde. Los soldados ya estaban allí. Citlali estaba muriendo, con una bala en el pecho, sosteniéndote en sus brazos. Solo tenías días de nacida. Ella le entregó a la bebé, continuó el padre. Le hizo prometer que la protegería, que la mantendría a salvo, y después murió. Tomás enloqueció de dolor. No sabía qué hacer con un bebé. Estaba siendo buscado por deserción por intentar advertir a los apache. Así que me la trajo a mí. Y yo, Dios me perdone, yo se la entregué a doña Remedios. ¿Por qué?, gritó Nieve. ¿Por qué se la entregarías a la mujer que causó todo? Porque ella me chantajeó. Amenazó con exponer mi ayuda a los apache, con acusarme de traición a la corona. Mi carrera, mi vida, todo habría terminado. Fui un cobarde y una niña inocente pagó el precio de mi cobardía. ¿Y mi padre? ¿El Tomás original? Murió, dijo el padre con voz hueca, 6 meses después. Algunos dicen que fue un accidente durante una patrulla. Yo sé la verdad. Se suicidó. No pudo vivir con el peso de lo que había perdido. El silencio que siguió fue absoluto. ¿Y el Tomás que está aquí ahora? Es su hijo, hijo de un segundo matrimonio que Tomás padre hizo por obligación antes de morir. Pero heredó el nombre y, más importante, heredó el medallón. ¿Qué medallón? El que contenía el único retrato que se hizo jamás de Citlali. Tomás padre lo encargó en secreto, lo guardó siempre junto a su corazón. Cuando murió, su hijo lo heredó, y cuando ese hijo creció y se enteró de fragmentos de la historia, la amante apache, el bebé desaparecido, vino a México buscando respuestas. Vino a buscarme, susurró Nieve. Vino a buscar su pasado, vino a entender quién era su padre realmente, y te encontró.
sin saber que era su media hermana, sin saber que la conexión que sintió hacia ti era sangre llamando a sangre. La revelación fue como un terremoto destrozando los cimientos de la realidad de Nieve. «Debo decírselo», dijo Padre Anselmo. «Debo decirle la verdad antes de que...» Pero nunca terminó la frase. El grito desgarrador de abajo cortó la noche como un cuchillo. Fuego. El granero estaba envuelto en llamas. Las llamas danzaban contra el cielo nocturno como demonios celebrando, consumiendo madera seca que había estado allí por décadas. Y dentro, inconsciente por el humo, estaba Tomás. Lucinda había ejecutado su plan final. Había drogado su vino durante la cena, lo había llevado al granero con pretextos falsos, lo había dejado atado allí, y después había prendido fuego. Si no podía tenerlo, nadie lo tendría. Los gritos de los trabajadores llenaban el aire. Algunos intentaban formar cadenas con cubetas de agua, pero era inútil. El fuego era demasiado grande, demasiado feroz. Desde su torre, Nieve vio las llamas, vio el humo negro elevándose como un presagio de muerte, y supo, con un conocimiento que venía de lo más profundo de su ser, que Tomás estaba allí dentro. Algo se rompió dentro de ella. No fue una decisión consciente, fue instinto puro, ancestral, salvaje. Se lanzó contra la puerta cerrada. Una vez, 2 veces, 3 veces. Su hombro se dislocó pero no le importó. Pateó, golpeó, aulló como un animal enjaulado, y la puerta cedió. Bajó corriendo por las escaleras, con el cabello blanco volando tras ella como una bandera de guerra. Los sirvientes gritaron al verla. Algunos hicieron la señal de la cruz, pero ella no se detuvo. Corrió hacia el granero en llamas con una velocidad que no era humana. «¡No! ¡Se quemará viva!», gritó alguien. Pero Nieve ya había cruzado el umbral de fuego. El calor era insoportable. El humo llenaba sus pulmones, cegaba sus ojos, pero sus pies se movían por instinto, guiados por algo más antiguo que la razón. Lo encontró derrumbado entre vigas en llamas. Lo agarró y con una fuerza que surgió de lo más profundo de su ser, fuerza apache, fuerza de supervivencia, fuerza de puro amor desesperado, lo arrastró hacia la salida. Una viga cayó frente a ella. No podía pasar. Y entonces Nieve hizo algo que no había hecho nunca, algo que no sabía que podía hacer. Gritó en lengua apache, palabras que no recordaba haber aprendido, palabras que venían de su sangre, de sus ancestros, de las generaciones de curanderas y guerreras que habían existido antes que ella. Y el fuego se abrió. Por un momento imposible, las llamas se apartaron, creando un camino. Nieve arrastró a Tomás a través de él y salieron justo cuando todo el techo se derrumbaba. Cayeron al suelo del patio, tosiendo, quemados, vivos. Y por primera vez en 23 años, el rancho entero vio el rostro de Nieve claramente, iluminado por el fuego, el cabello blanco extendido sobre la tierra como un manto sagrado. Algunos vieron a un monstruo, otros vieron a un milagro, pero todos vieron algo que no podían ignorar. Habían visto coraje. Lucinda, observando desde las sombras, comprendió que había perdido. No solo a Tomás, sino cualquier esperanza de redención. Había cruzado una línea que no tenía regreso. Pero antes de que pudieran arrestarla, antes de que pudieran juzgarla, susurró sus últimas palabras venenosas a Nieve. Él nunca te amará de verdad. Eres el espejo de su culpa, el recordatorio vivo de los pecados de su padre. Cada vez que te mire, verá solo fracaso y muerte. Y con eso huyó hacia la noche. Las palabras se clavaron en el corazón de Nieve más profundamente que cualquier cuchillo, porque había verdad en ellas, una verdad que no podía ignorar. Tomás despertó 2 días después. Lo primero que vio fue el rostro de Nieve, velando junto a su cama. «Me salvaste», susurró. «Estamos a mano entonces», respondió ella, pero su voz estaba vacía. «Nieve, tengo que decirte algo sobre quién soy realmente,
Sobre tu madre. Lo sé, lo interrumpió. El padre Anselmo me lo contó. Sé que eres mi medio hermano. Sé que tu padre amó a mi madre. Sé todo. El silencio que cayó entre ellos era denso, con cosas no dichas. ¿Y ahora qué?, preguntó Tomás finalmente. Nieve se levantó, moviéndose hacia la ventana. Afuera, el sol comenzaba a salir, pintando el cielo de rosas y dorados. Ahora, dijo con voz firme, más firme de lo que se había sentido jamás. Ahora dejo de esconderme. Dejo de esperar a que alguien me salve. Dejo de vivir en las sombras de las decisiones de otros. ¿Qué vas a hacer? Se giró hacia él y en sus ojos había algo nuevo, algo feroz, algo imparable. Voy a conocer a mi pueblo. Voy a encontrar a los apache que quedan. Voy a descubrir quién era mi madre realmente y voy a decidir por mí misma quién seré. ¿Y nosotros? La voz de Tomás se quebró. ¿Hay un nosotros? Nieve se acercó, se inclinó y besó su frente con ternura infinita. Hay algo. No sé qué es todavía, pero no puede construirse sobre culpa, sobre deudas, sobre salvaciones. Cuando regrese, si regreso, será como alguien completo. Y entonces veremos. ¿Cuándo te vas? Mañana, con el amanecer. Y cumplió su palabra. Al día siguiente, mientras el sol apenas asomaba sobre las montañas distantes, Nieve salió del rancho Mendoza por primera vez en 23 años. No miró atrás. El camino hacia las montañas Apache era largo y peligroso, pero por primera vez en su vida, Nieve no tenía miedo, porque finalmente, después de toda una vida de esconderse, estaba saliendo a buscar no a alguien que la salvara, sino a sí misma. Las montañas Apache se elevaban contra el horizonte como gigantes dormidos, sus picos dentados cortando el cielo en líneas irregulares que parecían escritura en un idioma olvidado. Nieve había caminado durante 3 días, 3 días sin comida suficiente, con agua racionada, durmiendo bajo las estrellas que brillaban con una intensidad que nunca había visto desde su torre. Cada paso la alejaba del mundo que conocía y la acercaba a un mundo que solo existía en los fragmentos de memoria que no sabía que poseía. Sus pies sangraban. Su piel, tan pálida, se había quemado bajo el sol implacable, pero no se detenía. En la tarde del tercer día, supo que ya no estaba sola. Las sombras se movían entre las rocas con una gracia que no era humana, o quizás era demasiado humana. Humana en la forma en que los primeros hombres debieron moverse, antes de que las ciudades los convirtieran en criaturas torpes y ruidosas. Nieve se detuvo en el centro de un claro, levantó las manos mostrando que iba desarmada. «Busco a los que conocieron a Citlali», dijo en español, su voz clara en el silencio. «Busco a mi pueblo». Durante un largo momento, nada sucedió. Solo el viento susurrando entre las rocas, llevando consigo el olor a salvia y tierra ancestral. Después emergieron. Primero fue una mujer mayor, con el rostro surcado de arrugas profundas como cañones, el cabello gris trenzado con cuentas de turquesa. Después vinieron otros, guerreros con rostros pintados, mujeres con bebés en la espalda, niños con ojos antiguos. Y finalmente, desde las sombras más profundas, salió él, Nahuel. Era alto, musculoso, con cicatrices que contaban historias de batallas y supervivencia. Llevaba el cabello largo y negro, adornado con plumas de águila. Sus ojos eran del color del ámbar oscuro, y cuando miraron a Nieve, se llenaron de algo que podría haber sido asombro o podría haber sido reconocimiento. «Mujer de la luna blanca», dijo en apache, y aunque Nieve no debería haber entendido las palabras, las entendió. «Has vuelto a nosotros». El campamento apache estaba escondido en un valle secreto, protegido por formaciones rocosas que lo hacían invisible desde cualquier ángulo exterior. Había tiendas de piel curtida, fuegos que ardían bajo estructuras que dispersaban el humo para no ser detectados,
niños corriendo entre los adultos con la libertad salvaje de quienes nunca han conocido jaulas. Nieve fue recibida con una mezcla de reverencia y curiosidad. Los ancianos la tocaban suavemente, murmurando oraciones en su lengua. Las mujeres le ofrecían comida y agua fresca de manantial. Los niños la miraban con ojos enormes, sin el miedo que había visto en los ojos de los niños del rancho. Aquí, su palidez no era una maldición, era una señal sagrada. Nahuel la llevó ante la anciana más vieja de la tribu, una mujer cuyo nombre era Nanache, madre de todo. Tenía que tener más de 80 años, pero sus ojos eran claros como los de una niña. «Eres la hija de Citlali». No era una pregunta. «Llevas su espíritu en tu sangre. Veo a la curandera en ti, a la vidente, a la guerrera. No sé ser ninguna de esas cosas», admitió Nieve. «Me criaron para tener vergüenza de lo que soy». Nanache escupió al suelo, un gesto de disgusto absoluto. «Te robaron. Te escondieron como si fueras basura cuando eres oro. Citlali era nuestra mujer de la luna, la que caminaba entre este mundo y el otro. Su albinismo no era defecto, era don». Durante los días siguientes, Nieve aprendió. Aprendió que su madre había sido una curandera legendaria, capaz de sanar heridas que otros consideraban mortales. Aprendió que las visiones venían a ella bajo la luna llena, visiones del futuro y del pasado, mensajes de los ancestros. Aprendió que había amado al soldado español con una pasión que desafiaba todas las leyes tribales, y que había pagado ese amor con su vida. Citlali sabía que moriría. Le contó Nanache una noche junto al fuego. Lo vio en sus visiones. Vio las llamas, los soldados, la sangre, pero también te vio a ti, vio que sobrevivirías, que un día volverías, y eligió darte esa oportunidad, incluso si significaba perderte. Las lágrimas corrieron por el rostro de Nieve, brillando como perlas a la luz del fuego. ¿Cómo pudo elegir eso? Porque eso es lo que hace una madre. Elige el futuro de su hija sobre su propio presente. Nahuel se convirtió en su guía, su maestro. Le enseñó a rastrear, a moverse en silencio, a leer las señales de la tierra. Le enseñó el lenguaje apache apropiadamente, no solo las palabras que su sangre recordaba, sino la gramática, la poesía, las canciones. Y en las noches le enseñaba las historias de su pueblo, de las grandes batallas y las grandes pérdidas, de cómo habían sido empujados cada vez más lejos, cada vez más hacia las montañas, hasta que quedaron solo unos pocos centenares, donde antes habían sido miles. «Nuestra gente está muriendo», le dijo una noche mirando las estrellas, «no por espadas o balas, sino por olvido, por asimilación forzada, por niños robados y enviados a escuelas donde les golpean si hablan nuestra lengua. ¿Y qué pueden hacer? Sobrevivir, recordar y esperar que alguien como tú venga a construir puentes entre los mundos». Fue entonces cuando Nieve comprendió algo fundamental. No pertenecía completamente al mundo apache, ni al mundo mexicano. Era algo nuevo, algo que existía en el espacio entre ambos, y ese espacio no era vacío, era lleno de posibilidades. Una noche, bajo la luna llena, Nahuel la llevó a un lugar sagrado, una cueva en lo alto de la montaña, con paredes cubiertas de pinturas antiguas. Allí, rodeada de los espíritus de sus ancestros, Nieve participó en una ceremonia. Bebió algo amargo que Nanache le preparó. Cantó palabras que su lengua conocía, pero su mente no, y tuvo una visión. Vio a su madre, joven y radiante, con el mismo cabello blanco bailando bajo la luna. Vio al soldado que la amaba, con lágrimas corriendo por su rostro mientras sostenía a un bebé recién nacido. Vio el fuego, la sangre, la muerte, pero después vio algo más. Se vio a sí misma no como la criatura escondida de la torre, no como la salvaje que el rancho temía, sino como algo nuevo.
Se vio enseñando a niños de ambas culturas, construyendo un lugar donde nadie tuviera que esconderse, donde las diferencias fueran celebradas en lugar de temidas. Vio su destino y por primera vez no lo temió. Cuando despertó de la visión, el sol ya estaba saliendo. Nahuel estaba sentado a su lado vigilándola. ¿Qué viste?, preguntó. Vi lo que debo hacer. Nahuel asintió lentamente. Había esperanza en sus ojos, pero también tristeza. No te quedarás con nosotros. No puedo. Mi camino está en otro lugar, pero no olvido de dónde vengo. Nunca lo haré. ¿Y el hombre, el que salvaste? Nieve guardó silencio por un largo momento. No lo sé todavía, pero tengo que descubrirlo. Nahuel sonrió, triste pero comprensivo. Cuando tengas dudas, recuerda esto. Tú no eres la que necesita ser salvada. Nunca lo fuiste. Eres la que salva. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes. Al quinto día de la estancia de Nieve en el campamento, llegaron noticias alarmantes. Un grupo de bandoleros había atacado una caravana cerca del territorio apache. No eran militares, eran algo peor, criminales sin ley, matando y saqueando por placer y ganancia, y estaban dirigiéndose hacia el campamento. «Nos iremos», dijo uno de los ancianos, «como siempre hacemos, desapareceremos en las montañas». «No», la voz que habló fue la de Nieve, clara y firme. «No esta vez». Todos se giraron hacia ella. Si huyen, seguirán huyendo para siempre. Seguirán siendo empujados hasta que no quede ningún lugar donde huir. «¿Y qué propones?», preguntó Nahuel. «¿Que luchemos? Somos pocos. Están armados. Propongo que seamos inteligentes, que usemos el terreno, que les tendamos una trampa». Durante las siguientes horas, Nieve trabajó con Nahuel y los guerreros, planificando una defensa. Usaron sus conocimientos del terreno, establecieron emboscadas, prepararon trampas. Y cuando los bandoleros llegaron al día siguiente, confiados y ruidosos, encontraron no un campamento indefenso, sino una resistencia feroz y organizada. La batalla fue brutal y rápida. Nieve luchó como nunca había luchado, no con espadas o pistolas, sino con inteligencia, con estrategia, con la ferocidad de quien finalmente ha encontrado algo por lo que vale la pena luchar. Y entonces, en medio del caos, vio algo que heló su sangre: Lucinda. La mujer estaba allí, entre los bandoleros, con ropa de hombre y una pistola en cada mano. Su belleza refinada se había transformado en algo salvaje y peligroso. Cuando sus ojos encontraron los de Nieve, sonrió. «Así que aquí te escondes, pequeña Frick», gritó. «Pensé que el fuego te había matado, pero terminaré el trabajo ahora». Corrió hacia Nieve, disparando. Pero Nieve se movió con una gracia que no sabía que poseía, esquivando, rodando, hasta que ambas estuvieron cara a cara en el borde de un desfiladero. «¿Por qué?», preguntó Nieve. «¿Por qué tanto odio?». Lucinda rió, pero fue un sonido roto, histérico. «Porque tú tienes lo que yo nunca podré tener. Lo amas sin querer nada a cambio, sin exigir, sin manipular. Y él te mira como nunca me miró a mí, como si fueras el sol y yo solo una sombra. Lucinda, puedes elegir ser diferente. No tienes que... No me digas lo que tengo que hacer». Lucinda levantó la pistola, apuntando directamente al corazón de Nieve, y Nieve comprendió algo en ese momento. Comprendió que Lucinda era lo que ella podría haber sido si hubiera dejado que el odio y la amargura la consumieran. Era su reflejo oscuro, su advertencia. «No voy a matarte», dijo Nieve con calma. «No voy a dejar que tu dolor se convierta en el mío». Lucinda parpadeó, confundida por la respuesta. «¡Defiéndete! ¡Lucha! No, no contra ti. Ya no eres mi enemiga. Eres solo una mujer triste que confundió posesión con amor». Algo se rompió en el rostro de Lucinda. Gritó, un grito de rabia y desesperación absoluta, y se lanzó hacia Nieve. Pero Nieve se movió a un lado, y Lucinda, incapaz de detenerse, cayó al vacío.
Su grito se perdió en el viento mientras cayó, hasta que el silencio lo devoró todo. Nieve se quedó mirando el abismo, sintiendo no triunfo, sino una tristeza profunda, otra vida desperdiciada. Otro ser humano destruido por la incapacidad de amar sin poseer. Detrás de ella escuchó pasos. Se giró y vio a Tomás, emergiendo de entre las rocas, con heridas pero vivo, con padre Anselmo sosteniéndolo. «Vinimos tan rápido como pudimos», dijo Tomás jadeando. «Cuando nos enteramos de que los bandoleros venían hacia aquí, salvaste a mi pueblo», dijo Nahuel acercándose. «Luchaste por nosotros como una verdadera apache». «Luché por lo que era correcto», respondió Nieve simplemente. Esa noche, alrededor del fuego, con los heridos curados y los muertos honrados, Tomás y Nieve finalmente hablaron. «Vine a decir adiós», comenzó Tomás. «Si eso es lo que quieres. Vine a decirte que entiendo, que no tienes ninguna obligación hacia mí, que lo que siento, lo que creo sentir, podría ser solo culpa disfrazada de amor». Nieve lo miró durante un largo momento. «¿Y qué es lo que sientes realmente?». Tomás sacó el medallón de su padre de su bolsillo. Lo miró una última vez, ese retrato de Citlali que había cargado durante tanto tiempo. Después caminó hacia el borde del campamento, cavó un pequeño hoyo y lo enterró. Plantó sobre él una flor blanca del desierto. «Dejo ir el pasado», dijo, regresando a Nieve. «Dejo ir la culpa de mi padre, el peso de una historia que no me pertenece. Y te pregunto, sin obligaciones, sin deudas, sin salvaciones, ¿puedo conocerte? No como la hija de la mujer que mi padre amó, no como la persona que salvé o que me salvó, sino simplemente como Xochiquetzal, como Nieve, como quien quiera que elijas ser». Nieve sintió algo abrirse en su pecho, como una flor que había estado cerrada durante toda su vida, finalmente encontrando el sol. «Puedes conocerme», dijo, «pero bajo mis propios términos, en mi propio tiempo. Voy a construir algo nuevo, un lugar donde niños como yo, niños que no encajan en ningún mundo, puedan encontrar hogar. Y si quieres ser parte de eso, no como salvador, sino como compañero, entonces sí». Tomás extendió su mano. «Compañero suena perfecto». Nieve tomó su mano, y por primera vez fue ella quien eligió el contacto. Fue ella quien decidió dejar entrar a alguien. Nahuel se acercó, mirándolos a ambos con ojos sabios. «Eres libre, mujer de la luna blanca, libre para ir, libre para volver, libre para ser. Ese es nuestro regalo. La libertad de elegir tu propio camino». Un año después, el sol de la mañana iluminaba un edificio nuevo, construido en tierra, que existía exactamente entre el rancho Mendoza y el territorio apache. No pertenecía completamente a ninguno, pero honraba a ambos. «La casa de la luna blanca», decía el letrero en la entrada, escrito en español y en apache. Era una escuela, un orfanato, un refugio. Niños de ambas culturas corrían por el patio, algunos con piel oscura, algunos con piel clara, algunos mestizos, algunos albinos como la fundadora. Aprendían a leer en ambos idiomas, aprendían historia de ambas culturas, aprendían que ser diferente no era ser menos. Nieve estaba en el jardín, enseñando a un grupo de niños sobre plantas medicinales. Su cabello blanco brillaba bajo el sol, ya no cubierto, ya no escondido. Llevaba un vestido simple pero hermoso, bordado con símbolos apache y flores mexicanas. Estaba embarazada. Apenas se notaba todavía, pero ella lo sabía. Una nueva vida creciendo dentro de ella, una vida que nunca conocería la vergüenza de existir. Tomás salió de uno de los edificios, cargando libros. Trabajaba como maestro, enseñando literatura y matemáticas. Vivían en casas separadas, esa había sido la elección de Nieve, pero estaban juntos en todo lo que importaba. Se habían casado 6 meses atrás, en una ceremonia que combinó ritos católicos y apache.
Padre Anselmo había oficiado, llorando durante todo el ritual, finalmente encontrando algo de redención en el amor que ayudó a florecer. ¿Lista para la clase de esta tarde?, preguntó Tomás acercándose. Siempre, sonrió Nieve. Una niña pequeña se acercó corriendo. También era Albina, encontrada abandonada en un pueblo cercano. La habían traído a la casa de la Luna Blanca, donde sabían que sería aceptada. «Maestra Nieve», dijo la niña con una sonrisa desdentada, «¿me enseñas a leer hoy?». Nieve se arrodilló ante ella, mirándola a los ojos. «Te enseñaré a leer, pequeña, y te enseñaré algo más importante también. Te enseñaré que ser diferente es ser mágico, que tu piel no es una maldición sino un regalo, que nunca, jamás tienes que esconderte de quién eres». La niña abrazó a Nieve con fuerza, y Nieve sintió que algo se cerraba dentro de ella. Un círculo completándose, una herida sanando. Esa noche, bajo la luna llena que siempre había sido su testigo silencioso, Nieve se sentó en el porche de su pequeña casa. Tomás estaba adentro, preparando té. En la distancia podía ver las luces del campamento Apache en las montañas. También podía ver las luces del rancho Mendoza al otro lado. Doña Remedios había muerto 6 meses atrás, pidiendo perdón en su lecho de muerte. Nieve la había perdonado, no porque lo mereciera, sino porque ella misma necesitaba ese perdón para ser libre. El rancho ahora era suyo por herencia. Lo había convertido en parte de su proyecto, usando sus tierras para cultivar alimentos para la casa de la Luna Blanca. Tocó su vientre suavemente, sintiendo la vida que crecía allí. «Pequeño», susurró, «te contaré una historia. La historia de una mujer que pensó que su destino era salvar a un forastero, pero descubrió que su verdadero destino era mucho más grande. Era salvarse a sí misma. Era construir un mundo donde nadie más necesite esconderse. Donde el amor no sea salvación, sino elección. Donde ser diferente sea celebrado, no temido». El viento sopló suavemente, llevando consigo el aroma de las flores blancas del desierto que crecían ahora por todas partes alrededor de la casa. Y en ese viento, Nieve escuchó algo, una voz que conocía aunque nunca la había escuchado conscientemente, la voz de su madre. «Lo hiciste bien, hija mía. Elegiste tu propio camino. Eso es lo único que cualquier madre desea para su hija, que sea libre». Nieve sonrió, y las lágrimas que corrieron por su rostro fueron de alegría pura, porque finalmente, después de 23 años de existir en sombras, de ser el fantasma en la torre, la maldición viviente, la cosa que debía esconderse, finalmente era simplemente Xochiquetzal, flor preciosa, mujer de la Luna Blanca y sobre todo, completamente, irrevocablemente, libre. Imagen final. La cámara se aleja lentamente, mostrando la casa de la Luna Blanca iluminada por luces cálidas. Niños de todas las razas duermen seguros en sus camas. Tomás y Nieve caminan juntos por el jardín, sus manos entrelazadas, pero sus pasos independientes. En las montañas, los fuegos Apache brillan. En el valle, el rancho descansa en paz. Dos mundos que alguna vez estuvieron en guerra, ahora conectados por una mujer que se atrevió a ser ambos y ninguno, que se atrevió a ser ella misma. La luna llena brilla sobre todo, eterna testigo, eterna protectora. Y en el viento nocturno se escucha un canto, en apache, en español, en el lenguaje universal del amor que trasciende culturas. Un canto que dice: aquí todos pertenecen, aquí todos son libres, aquí todos son amados. Dedicatoria final. Para todos los que alguna vez se sintieron invisibles. Para todos los que fueron llamados demasiado diferentes. Para todos los que tuvieron que aprender a salvarse a sí mismos. Esta historia es para ustedes. Son vistos, son valiosos, son amados. Y su diferencia no es defecto, es magia. Fin.
No fue el forastero quien salvó a la apache albina, fue ella quien salvó a ambos al elegir salvarse a sí misma. Y en ese acto de valentía personal salvó a todo un mundo de niños que nunca más tendrán que esconderse. Si quieres más historias como esta, suscríbete al canal y activa las notificaciones.